una linda historia que le va a gustar a usted, un lindo asunto más que una linda historia. Es la búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo. Vamos a hablar de lo dicho. El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han y llegó a su apogeo un poco más adelante. En China no existió casi nunca la intolerancia del pensamiento, que es más bien propia de las religiones monoteístas, ¿no? Se puede ser, por ejemplo, hinduista, brahmánico y budista al mismo tiempo, o sucesivamente, sin que nadie lo acuse de herejía, ¿no? No existe esa paranoia de ciertas religiones monoteístas, pero también de ciertas corrientes políticas que necesitan un odio para aceitar su acción, que puede ser el odio racial, el odio nacional, el odio de clases, el odio a los infieles, etcétera, ¿no? Bueno, esto no existía en China, no estaba estructurado así el pensamiento. En el siglo VII, la dinastía Tang reintrodujo el orden confuciano, la religión de Confucio, así que opuesta totalmente a esta religión del Tao, que era la religión de Lao Tse. Bueno, muy bien. Y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes que eran medio hechiceros, en fin, ¿no? Había aparecido el taoísmo, Tao quiere decir camino, como una religión que se proponía llevar a los fieles rumbo a la vida eterna, nada de cosas pequeñas, ¿no? Pero no se trataba de una inmortalidad espiritual o metafórica, no. Se trataba de una inmortalidad material, eso se proponían los taoístas. Eso está bueno, ¿no? Así como el mundo greco-romano contraponía espíritu y materia, y había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba ese papel de principio invisible opuesto al cuerpo. No había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía dos grupos de almas. Tres superiores, las almas de arriba, que llamaban Hum, y 7 inferiores, que llamaban Po. A mí, sin embargo, me parece que Po quiere decir 8, así que se habrá escapado algún alma. Si bien existían distintas creencias sobre estas almas en el otro mundo, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte, que cada una agarraba por su lado. La muerte implicaba también una disgregación personal, no solo de las células que nos componen, sino también de las almas, que se iban cada una para su cielo o para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule, pensar que al morirse uno se va a dividir en 8 o en 9, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener las almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, y en el cuerpo vivían todas esas almas, y también otros espíritus, porque estimaban posible lograr una inmortalidad que conservara la personalidad del viviente sin repartirlo, sin dividirlo. Bueno, esto también parece un Unamuno, ¿no? Que él dice que la inmortalidad tiene sentido en tanto se preserve la conciencia individual. Solo es inmortal, decía don Miguel, el que es consciente. La inmortalidad sin conciencia se la regalo, dice, esa es sombra de inmortalidad. ¿Qué es esto? Que te van a recordar tus hijos, que serás inmortal por tus obras. No, decía Unamuno. Yo quiero seguir viviendo y estar consciente de que estoy viviendo, no viviendo ahí como en los demás. Bueno, los taoístas pensaban igual. Ellos creían que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora detallaremos, atención amigos, desarrollar los órganos inmortales para que fueran prevaleciendo sobre los órganos mortales. Los órganos inmortales son la piel y los huesos, pero bueno, para no perturbar a la humanidad, el que se moría, mejor dicho, el que conseguía volverse inmortal, fingía una muerte. Suponete que vos alcanzabas, con las prácticas que ahora vamos a detallar, la muerte. La inmortalidad. Muy bien, fingías morir como todas las personas.
Te enterraban según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, pero no el presunto cadáver. Todo esto para no espantar a la gilada. La necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones. Y ahora vamos a ver qué es lo que hacían para que el cuerpo se les volviera inmortal. Había que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas: las dietas y los ejercicios respiratorios. Muy bien. Sí. Primero, la meditación, la concentración también. Bueno. Para las concepciones taoístas el cuerpo estaba dividido en tres secciones: la de arriba, la del medio y la de abajo. Mire qué bien. Mire qué bien. La de arriba, naturalmente, era la cabeza, la del medio el pecho y el inferior las patas. Bueno, cada una tenía su centro vital. El del marote era el Palacio de Niguán, que se encontraba en el cerebro. El segundo era el Palacio Escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero se hallaba bajo el ombligo y se llamaba el Palacio de la Papa Frita. No. Se llamaba el Tantiem. ¿El qué? Tantiem. Estos lugares, se llamaban también campos de cinabrio, tenían cada palacio sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos. En el cuerpo no solo había dioses aislados, sino la totalidad misma de la administración celeste tenías vos adentro. Todos los dioses los tenías adentro. No metafóricamente, no que yo tengo adentro mi propio infierno, no, estaban adentro. Autor taoísta del siglo V, dice: en el cuerpo de cada hombre hay 3 palacios, 6 administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses. Una verdadera muchedumbre, decía Whitman. Los entes maléficos estaban muy cerca de los dioses guardianes. Los más malvados eran los 3 gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Te metían 3 gusanos. Primer gusano, el gusano azul, que vivía en el Palacio Niguán, en el cerebro. Después, la doncella blanca, segundo gusano, vivía en el Palacio Escarlata, cerca del corazón. Y último gusano, el cadáver sangriento, se llamaba. Vivía en el campo inferior, allá cerca de donde Judas perdió el poncho. Cerca de la papa frita. Bueno, además de causar la muerte y la decrepitud, los gusanos trataban de acortar la vida, porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad. Así que eras cárcel de los gusanos, y por lo tanto, estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, no comer cereales, no tomar vino, ni comer carne, ni cebolla, ni ajo. Epa. Atención, La destrucción de los 3 gusanos concluía con una especie de preparación, y recién entonces podía sustituirse la alimentación corriente por el régimen ideal, el llamado alimentarse de hálitos, de aliento, o también respiración embrionaria, una práctica que por fin conducía a la inmortalidad. Era importante aprender a retener el aliento durante mucho tiempo para nutrirse de él lo más posible. Por ejemplo, el señor de Yuken podía retenerlo hasta 3 días, me refiero al aliento. Sí. Y se volvió sin inmortal. morir, claro. Se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares, que me decían: mirá, Yuken es inmortal. La práctica de la retención del aliento era algo en realidad terrible y provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos, como lo sabe cualquiera, porque había gente que incluso se moría. Y claro. Está también el Guan Chi Punao, que es una técnica sexual para conseguir la inmortalidad, entre otras cosas. Hay que hacer, digamos, toda clase de retenciones. Señor. No se puede hacer todos los días el Guan Chi Punao. No, se trata de que el hombre retenga sus licores y en cambio la mujer expanda sus culminaciones. Esto produce una involución
de los líquidos seminales que llegan al cerebro, finalmente, como le pasa a algunos. Y ahí es cuando te volvés inmortal para todo el día. Como se ve, la inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados y bien... ¿Tiene algo que ver con el sexo tántrico esto? Sí, claro. Además hay instrucciones totalmente precisas y minuciosas que no voy a dar aquí para que no empecemos, ¿no? No, pero bueno. Pero digo, había que hacer esfuerzos muy prolongados para hacerse inmortal. Sí. Pero ese era un problema, porque la vida es breve. Cada etapa del ejercicio era demasiado larga y las posibilidades de volverse inmortal disminuían con la edad, etcétera, etcétera. Pero había otro problema, y es que cada uno tenía escrito su destino. Y un destino que está escrito es muy difícil de evitar, por mucho que uno retenga el aliento. Existían para los taoístas 2 registros, en donde figuraban los nombres de todos los seres humanos desde su nacimiento hasta la muerte, como en aquel árbol del Islam, en donde están escritos los nombres de todas las personas del mundo en las hojas. Una noche, no es la noche del Qadir, esa noche se abre el cielo, pero digo, hay una noche en que ese árbol se agita y caen algunas hojas, y las hojas caídas son las que corresponden a las personas que morirán durante el año siguiente. Bueno, pero hablamos de 2 libros del taoísmo. En uno de estos, en el más voluminoso, están los hombres comunes. Es el libro de la muerte. Y el otro era el libro de la vida, el de los futuros inmortales. Y algunos, muy poquitos, tenían su nombre allí desde el nacimiento, pero también había otros que figuraban en esa lista porque habían hecho grandes esfuerzos y entonces los añadían. Los actos buenos y malos estaban debidamente codificados y regulados, así como la retribución de estos actos. Una regla de los libros taoístas presentaba esta graduación de castigos, a medida que se te iban amontonando los pecados. 120 pecados, te enfermas. 180 pecados, fracasarás en la cría de animales. 530 pecados, nacerán hijos enfermos. 820 pecados, te quedarás ciego o sordo. 1600 pecados, no tendrás hijos. Cuando los pecados pasaban de 10.000, había que ser, fíjese, había que ser perseverante, además de malo, para hacer 10.000 pecados, ¿no? Ya ciego, sordo, no puede criar animales. Entonces, llegaba el más terrible de todos los castigos, que era la muerte del culpable y toda su familia, por espada en ejecución pública. No. Así, señor. Para los buenos el catálogo era más breve. El que tenía 300 buenas acciones se convertía en inmortal terrestre. 1200 llegabas a ser inmortal celeste, que no sé lo que es. Eran 2 categorías de inmortales. Pero si después de 1199 acciones buenas, por ejemplo, cometías una acción mala, No se va a perder todo, ¿no? perdías inmediatamente todo. Tenías que empezar de nuevo a hacer buenas acciones. Ahora, no sé si podías hacer las mismas. Las mismas buenas acciones que habías hecho antes, ya no. No voy a repetir. Los que no iban a los oficios religiosos no podían conquistar la inmortalidad, pero el templo les concedía los medios para adquirirla de otra forma, manteniendo las prácticas anteriormente citadas. Había que enterrar durante la noche y al aire libre unos cuantos metros de seda y un sello de metal a modo de talismán. También se podía pagar al difunto un rescate a los dioses del infierno y ser liberado al cabo de 32 años. Después de 32 años, los huesitos se recubrían de carne, recobrabas tu cuerpo y salías lo más orondo de la tumba para ir al paraíso de los inmortales con paso de murga. El Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias. Por otra parte, contenía preceptos espirituales mucho más consistentes, ¿no? O sea que hemos buscado aquello que... ¿Es el Tao de King? ¿Eh? ¿Es el Tao de King que estamos hablando? Hay distintos libros, sí, ese puede ser uno, claro. Es un libro no muy grande. Sí, es el de Confucio, ¿no? El de Lao Tse, el de Lao Tse, el enemigo de Confucio, ¿no? Porque claro, estaban los confucianos, que eran muy rigurosos, muy
aptos para ser funcionarios, personas muy conservadoras. Claro. Y por otro lado estaban los taoístas, que eran estos locos que le estoy diciendo, y además de esto decían otras cosas todavía más difíciles, ¿no? Por ejemplo, la famosa Wu Wei, que era el no hacer como casi como rebeldía, el no hacer, una actividad que no era la negación de la actividad, sino que era una actitud de inacción. Una cosa rara que después, desde luego, no conviene mucho a un emperador que está tratando de construir la muralla china. No. Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos explicado el taoísmo. Me parece una historia muy espiritual para... El discotecario dijo que él era budista. Ah, qué bueno. Que no le vinieran con el taoísmo. Ajá. Ah, bueno, Él, pero... era budista. ¿De Buda? Sí. Ah, bueno, y qué mormón también. ¿Cómo la ¿Budista cosa? mormón? ¿Budista mormón? Budista y mormón, porque le habían caído los mormones. ¿Viste cómo? Y había hecho un arreglo con él. Bueno, qué cosa. El caso es que, habiéndose enterado de que el Tao es el camino, me dio una linda canción criolla que escucharemos ahora y que se llama Caminito Soleado. Usted no habla de esto. Por supuesto, Caminito Soleado, ¿qué otra cosa es sino el camino? Ese camino del que hablaba Lao Tse. Está un poco disimulado, claro, ¿no? Claro, no la letra, Creo no. que la letra no dice casi nada de eso, Bueno. pero escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel.